decir lo que queremos se me ocurre que es muy amplio, porque para trazar objetivos hay que ponernos ciertos límites o está bien soñar en grande. Arranco como por ese lado. Y siempre está bueno soñar en grande, absolutamente siempre, porque soñar en grande es lo que nos anima, es lo que nos inspira, lo que nos motiva. Si tenemos sueños chiquititos, mediocres, algo que cualquiera lo puede conseguir en cualquier momento, es algo que no inspira a nadie. Entonces Claro. siempre hay que soñar en grande. Julieta, a ver, separemos, porque hay gente creyente en lo que es energías y demás, y hay gente que no cree, que es mucho más concreta, Ujú. pero incluso para la gente que no cree, la idea de Sí. sí, lo puedo llegar a hacer, ¿ayuda a llegar a hacerlo? Sí, porque acá se abre todo un mundo conversacional que tiene que ver con las creencias. Cuando vos decís sí, voy a hacerlo, significa que te estás creyendo que es posible hacerlo. Ujú. Y todo lo que conseguimos, la primera cosa que tiene que suceder es creer que es posible, porque si no creemos que es posible no va a suceder nada. Es decir, que eso es lo que habilita todo lo que sigue y la Ujú. conducta va a estar alineada a ese creo que puedo o creo que no puedo. Claro, Entonces, sí, es una mirada que sirve tanto, como decíamos, para el que cree como para el que no cree. Es un objetivo, una meta para ponerlo en claro. absolutamente. ¿Mm? ¿Sabes por qué para cualquiera? Porque en verdad los niveles neurológicos que tenemos cada uno de nosotros no tiene que ver con lo que creemos en términos religiosos o espirituales o no. Simplemente hay un funcionamiento neurológico que opera de la siguiente manera, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero nunca está de más recordarlo. Ujú. Cada uno de nosotros ha generado un sistema de creencias, un sistema de paradigmas, que es lo que configuran la identidad que cada uno tiene. La identidad que no es una identidad real, sino que es la que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Y desde esas creencias y esos valores que hemos aprendido a lo largo de principalmente nuestros primeros años de infancia, es que se han desarrollado ciertas capacidades. Entonces ahí aparecen una serie de creencias que yo digo, yo soy capaz de o yo no soy capaz de. Y a partir de eso surgen los comportamientos que van a llevarme a conseguir los resultados que yo quiero conseguir. Por lo tanto, todo eso que quiero conseguir parte de esa creencia que es inconsciente la mayoría de las veces y que va a determinar mi conducta. Es decir, que mi conducta, que parte de un estado emocional, que tiene que ver con las cosas que yo me cuento y me digo, como son disposiciones para la acción, las emociones, es Ujú. lo que me va a llevar a conseguirlo o no conseguirlo. Vos sabés que me hablas de esto, Julieta, a mí se me viene, viste que siempre hablamos con imágenes, con ejemplos y etcétera. Sí, Que cuando uno es chico, cuando uno es niño, no te digo bebé, sino cuando uno ya empezó a procesar, a mirar y etcétera, somos como cemento fresco y un mínimo dedo que se ponga sobre el cemento queda marcado para el futuro. claro, con la diferencia que queda marcado para el futuro y te determina, pero es posible agregarle agua, ablandarlo y cambiarlo. Ajá, bien. Es Y decir, que determina en tanto y en cuanto sea inconsciente en mi estructura mental. En la medida en que yo soy consciente, y para eso está el coaching, para a través de preguntas hacer emerger esas creencias inconscientes limitantes que me están ujú. impidiendo conseguir las cosas que quiero. El agua de la que estamos hablando sería el coaching, el mirarnos hacia adentro y ver dónde está la falla. El agua podría ser lo que quieras, puede ser el coach que está acompañando, que facilita, que sopla las brasas, si lo ves en términos de un fuego, Ujú. es el que acompaña a ablandar esas durezas que están como arraigadas en la personalidad, en la forma de hacer las cosas que tiene esa persona. Y bueno, a partir de ahí, cuando ve que solamente es una configuración mental, pero que desde esa configuración mental va a hacer su vida, es cuando la persona puede elegir otra cosa y ser escultor de su propio cerebro y modificar aquellas cosas que no están siendo
posibilitantes para esa persona. Ah, Yo tengo una pregunta, ya vale en el tema y para otros temas. Cuando nosotros asistimos a consultar con un coach sobre cierto tema, ¿solucionamos, por decirlo de alguna manera, nuestro conflicto interno y está como terminada la sesión? ¿O podemos seguir acudiendo y ver si hay, no sé, otras consultas, Juli? Mira, el proceso que hacemos nosotros desde nuestra escuela, que es la de coaching psicológico integral, es un proceso que dura aproximadamente 12 sesiones, no es una sesión aislada y nada más. Porque vos imaginate que el cerebro es un músculo que hay que entrenarlo, por eso yo siempre digo que el coaching es un entrenamiento mental. Y todas las habilidades y competencias que vamos adquiriendo tienen que reemplazar a otras cosas que ya tenemos, y es como un músculo. Vos imagínate que si vas un día al gimnasio, como tantas veces sucede, que hay gente que llega a esta época y va, no sé, 2, 3 semanas al gimnasio y cree que va a quedar divino para el verano, y no es así la cosa. Necesitas ir todo el año, necesitas entrenarte, necesitas ser constante en la conducta, y ahí es donde se empiezan a ver los resultados en los músculos, físicamente e internamente, cuando estamos hablando del cerebro. No es una sesión, es un proceso que lleva su tiempo, y te diría toda la vida. claro. Claro, o sea, dura lo que dura la vida de la persona. Exactamente, porque es así. Vos imaginate que cualquier músculo, esta vos que te gusta, Ale, trabajar así con metáforas, me encanta eso. Imagínate un músculo que vos lo estás entrenando durante todo un año. ¿Cómo lo vas a tener? Divino, durito, armado, fuerte. Y después de repente no vas más al gimnasio, no vas más a ningún lado. ¿Qué pasa con ese músculo? Se ablanda, Claro, se atrofia. claro, y cuesta después volverlo a su dureza. Exactamente. Bueno, lo mismo pasa con nuestro cerebro. En este caso estamos hablando de cada modificación que vamos generando es lo que va creando conciencia. Lo lindo de la conciencia es que no se vuelve para atrás, eso es bonito. Pero sin embargo, cuando llevamos tantos años haciendo las mismas cosas, muchas veces yo siempre les digo que el coaching tiene que ver con 3 palabras. Una tiene que ver con la conciencia, es decir, darme cuenta por qué hago lo que hago y obtengo lo que obtengo. Después viene la parte de la responsabilidad, que es hacerme cargo de eso. Es decir, modificar, crear otra creencia que para mí sea posibilitante. Pero si no viene el tercer elemento, que es la acción, es lo que va a consolidar todo lo que estamos buscando. Si nos quedamos nada más que con esos 2 elementos no nos alcanza, necesitamos ir a la acción, siempre necesitamos ir a la acción. Y la sucesiva repetición de conductas termina generando en nuestra mente lo que se llama un hábito, que eso sí ya es absolutamente inconsciente y te sale naturalmente. Eso es lo que se llama la competencia inconsciente. Ajá, bien. Una persona se puede convertir, Julieta, hablando en este campo, ¿no?, en el que hemos elegido hoy, en su peor enemigo, y la pregunta ahí nomás, ¿qué hace para combatir a ese enemigo en el caso de que se convierta? Es que el único enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Creemos que hay enemigos ahí afuera, pero en verdad no hay un solo enemigo. Somos nosotros mismos actuando contra nosotros a través de las otras personas, porque lo que nosotros nos decimos es lo que validan las conductas de las otras personas. Entonces yo termino convenciéndome de eso que yo creía, pero lo hago a través de las otras personas. Entonces, en definitiva, soy yo mi propia enemiga. En ese libro que yo les contaba la otra vez, que se llama El juego interior del tenis, que lo escribe Timothy Galway, que es genial y lo recomiendo siempre, él decía que el principal contrincante que nosotros tenemos, y el único, somos nosotros mismos, que es tu pregunta. Es decir, lo que nosotros nos decimos cuando estamos en el campo de juego es lo que va a determinar nuestro accionar y nuestro rendimiento deportivo en ese caso. Pero así es la vida.
Ah, Pero Juli, ¿cómo hago yo si, por ejemplo, salgo a un campo de juego a jugar al básquet, pongamos como ejemplo, y Sí. me pongo, ¿no? En el camarín soy el mejor, saldré a patear algunos traseros, ganaré, me contratarán, y resulta que hago un papelón, me patean por todas partes. ¿Qué hago con ese Alejandro que quedó destruido en el piso? ¿Cómo lo levanto? Lo que pasa es que no alcanza solamente con la actitud mental, que es esa que vos acabas de describir. Tiene que ver también con el entrenamiento físico, con la nutrición, es decir, todo lo que tenga que ver con el cuerpo Ujú. propiamente dicho. Además, lo que va a facilitar es la actitud mental que tiene que ver con todo lo que yo me digo en relación a lo que va a pasar ahí afuera. Y por otro lado, si salgo a jugar al básquet, que es el ejemplo que vos traes, el básquet es un juego de equipo, es decir, que no es individual. Claro. Entonces ahí empiezan a jugar otros elementos que tienen que ver con el trabajo en equipo, con cómo me comunico con los demás, con qué relación he establecido previamente con los demás, porque de ahí va a determinar los resultados que conjuntamente logremos. Entonces Julieta, ya se complejiza, digamos, cuando no es claro. un equipo. Juli, ya que estás hablando, puse el ejemplo del básquet. Existe el coaching deportivo, ¿verdad? Totalmente. De hecho, el primer coaching después de Sócrates, hace 2500 años, que fue el creador de la mayéutica y el que se dio cuenta que a través de preguntas la otra persona descubre toda la verdad que tiene dentro de sí mismo. Después, hace aproximadamente unos 30 años, donde primero llegó el coaching fue en los ámbitos deportivos, como te estoy contando, en el Ujú. ámbito del tenis, en el ámbito del esquí, y recién después de esas experiencias vino John Whitmore y dijo, wow, qué interesante esto, trabajar con la mente es lo que modifica la conducta de las personas en el ámbito deportivo, ¿por qué no llevarlo al ámbito de las organizaciones? Y ahí es donde se traslada en Inglaterra al mundo de las organizaciones y ya se empieza a desplegar en otros ámbitos también. Una cosa, Juli, yo entiendo que se puede, entiendo, me estoy enterando por vos en realidad sí, de que entiendo claro, ahora. claro, soy un aventajado, entiendo, no sabe cómo entiendo, que se puede, que existe el coaching deportivo para equipos de fútbol o un grupo de tenistas, pero ¿qué pasa con esos otros deportes que son de alto impacto, el boxeo, las artes marciales, donde realmente uno ataca al otro? ¿Cómo se maneja el coaching deportivo allí? Mira, si te dijera cualquier cosa, la verdad que te mentiría porque desconozco el Ajá. ámbito del coaching deportivo. No es mi especialidad y Bien, no, la verdad que no te puedo responder eso. bien, bien, bien. Pero, a ver, sin llegar a meter la pata, pero hay herramientas donde hay que hacer más trabajo que en otro tipo de deportes. Uno se imagina, ¿no? Porque una trompada mal dada es fácil de entenderla mal. Eh, qué sé yo. Y la verdad que, como te digo, no me he especializado en Bien. eso. Lo que te puedo decir, lo que intuyo, es Ujú. que se trabaja con, como cualquier proceso de coaching. Es más, hay formaciones específicas de coaching deportivo. Claro. Es decir, así como está el coaching educativo, el coaching deportivo, yo me he especializado más en el coaching empresarial, organizacional y el coaching individual. Sobre todo eso podemos hablar un montón. En el deportivo hay formaciones específicas Ujú. que son, digamos, ¿cómo te puedo decir?, de especialización. Una vez que te recibís de coach, después te puedes especializar en el campo que vos quieras. Y lo que se trabaja, como cualquier proceso de coaching, es lo que sé, ¿no?, es sacar la potencia que tiene el ser humano para justamente para potenciar todo lo que tiene, para desplegar todas sus capacidades, todos sus talentos y todo lo demás. ¿Cómo se maneja en el ámbito del boxeo? Y eso, la verdad, Mm. no tengo la menor idea. Bueno, es un buen campo para averiguarlo por otro Sí, lado, pero la está verdad que bien. es interesante. Habla bien también de tu postura, ¿no? No es un campo que en vez de, porque, a ver, gente que por ahí se larga a hablar sin saber y sin que sea su campo, de eso está lleno. Habla muy bien esto de vos. Juli, ya como Gracias. para ir cerrando y agradecerte a vos y a toda la gente de Coaching Psicológico Integral. Se nos había ocurrido con Erika un temita, porque hay dos Sí, palabras que nos hacen un poco de ruido. Las vi a escritas ver, por ahí. a
quiero Dale. preguntar, a ver, mira, tenemos una semana para tocarlo para la semana que viene. Ujú. Y me llamó mucho la atención, por eso lo comentaba con Erika. Chantaje emocional. Chantaje emocional. ¿Qué será eso? La verdad que no lo había escuchado nunca. Lo vi, ¿A dónde lo leíste? lo vi, te voy a mentir, ¿viste? Como dijiste vos, te miento si te especifico. Pero tenía que ver con las relaciones humanas y cómo de alguna forma hay ciertas personas o ciertos escalones que están por encima de nosotros que Sí. nos modifican y que nos tienen como atados, ¿no? Como un chantaje. A ver, ¿no Sí, querés sí. hablar? Yo muestro la foto de vos con tu esposa. Ujú, Es una cosa así, es como que nos manipulan. Y ujú. cómo Bueno, manejarnos, no sé, si te parece lo podemos... exactamente. Mira, esto ¿Sí? que acabas de describir tiene que ver con uno de los dos sistemas de pensamiento en los cuales nos podemos mover todos Ujú. los seres humanos. Es más, la mayoría estamos en ese sistema de pensamiento que es el disfuncional, que se caracteriza básicamente por una de las cosas que vos acabas de mencionar, que es la manipulación. Bueno, Además de otras tres, que si querés te las cuento la próxima vez. perfecto, Esa, perfecto. esa. Lo definimos entonces como vos mejor lo entiendas. A mí se me había ocurrido, porque supongo que tiene que ver también con el comportamiento y que no se aplica a un solo campo. Se puede aplicar al trabajo, el amor, los deportes, etcétera, etcétera. Sí, sí, Manipulación podría ser la palabra entonces. es manipulación, exactamente. Es uno de los Manipulación. elementos que caracteriza el pensamiento disfuncional, Ujú. Y qué terrible. junto con otros tres. Y ahí me encantaría tocar el tema. Qué terrible cuando nos damos cuenta de que somos nosotros los que manipulamos. ¡Wow! Juli, listo. Anotado el tema para el jueves 28, entonces, manipulación, sea que manipules o que seas manipulado. Y cómo tratar Dale, el asunto. ¿Te parece? dale, genial. Dale, Dale. me encantó. Julieta Bueno, Casnati, un besote grande. Hasta el jueves que viene otro para entonces. ustedes. Chau, chau a la audiencia y a ustedes. A vos también. Julieta Casnati, coach psicológica integral, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Para el jueves que viene entonces, prepárate. O sos víctima o sos victimario. Manipulación.